Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Carlos V de Lorena. Él fue un noble que vivió toda su vida en el exilio, debido a que el ducado de Lorena había sido ocupado por las tropas francesas, siendo conocido por ello como el duque sin ducado, siendo un hombre que dedicó su vida a la milicia y a luchar por intentar recuperar sus dominios perdidos, mostrándose como un leal vasallo del Sacro Imperio Romano Germánico y como un feroz enemigo para Francia. Esta biografía es realizada por petición de Elisa Araneda, el Magnánimo 1825 y Martín Tello. Carlos Leopoldo Nicolás Sixto de Boudemont nació el 3 de abril de 1643 en la ciudad de Viena, en Austria, en el Sacro Imperio Romano Germánico. Fue hijo del duque Nicolás II de Lorena y de la esposa de este, la duquesa Claudia de Lorena. El matrimonio tuvo 5 hijos en común, siendo Carlos el segundo de sus vástagos. El niño descendía de una rama menor de la casa Lorena, los Boudemont, sin una rama secundaria que estaba estrechamente ligada a la rama principal de la casa Lorena y que servía para sucederla en cuanto ésta se quedaba sin herederos, algo que llegaría a pasar en distintas ocasiones a lo largo de la historia. Cuando el niño nació, sus padres se encontraban exiliados en la ciudad de Viena, lugar donde fueron acogidos por el emperador Fernando III, debido a que el ducado de Lorena había sido ocupado por las tropas francesas. Su padre se había convertido en duque de Lorena en el año 1634, tras la abdicación del hermano mayor de este, el duque Carlos IV de Lorena. Pero tras un breve mandato, su progenitor acabaría abdicando y partiendo al exilio con motivo de las invasiones francesas, debido a que dicho ducado era aliado de los españoles durante la Guerra Franco-Española, que se vivió entre los años 1635 y 1659, con motivo de los conflictos vividos entre ambas coronas durante la Guerra de los 30 años. Además de que la corte francesa llevaba ya mucho tiempo ambicionando el poder apoderarse del ducado de Lorena para anexionarlo a sus territorios. La infancia de Carlos transcurriría en la corte austríaca y bajo la protección de la casa Habsburgo. Al tener un hermano mayor, el príncipe Fernando Felipe, se pensó que Carlos tendría que desempeñar de adulto una carrera eclesiástica. Por esta razón, tuvo una educación centrada para ejercer en un futuro este papel, recibiendo así clases de teología, idiomas, literatura, filosofía, historia, leyes y ciencias naturales. Con motivo de su formación eclesiástica, Carlos recibió, cuando tenía tan solo 5 años de edad, el cargo de presbítero de Saint-Dié-de-Vos y a los 6 el de abad del monasterio benedictino de Gos. Carlos sería descrito como un niño bastante enfermizo, siendo esta una de las razones por las que sus padres decidieron que él tuviese que desempeñar una carrera eclesiástica, ya que así llevaría una vida más tranquila y sin sobresaltos. El niño sufriría de una gran debilidad, además de constantes estados febriles, siendo posible que sus problemas de salud fuesen causados por la endogamia, debido a que sus padres eran parientes cercanos y ambos descendían de la misma rama familiar, los Boudemont. En el año 1659, su hermano Fernando Felipe falleció de manera repentina a causa de una dolencia pulmonar, algo que ocasionó que Carlos se convirtiese en el nuevo heredero de sus padres, con casi 16 años de edad. Ante su nueva posición como heredero, el muchacho tuvo que abandonar su formación eclesiástica
para empezar a recibir una educación basada en administración y en ciencias políticas para su posible futuro papel como gobernante, además de recibir una estricta formación militar, algo que le permitió el poder fortalecerse, dejando así de ser un niño tan débil. Se sabe que Carlos aceptó de buen agrado aquel cambio, debido a que a él no le simpatizaba la vida religiosa, prefiriendo llevar una vida dedicada a la milicia. Al ser el nuevo heredero de su padre, se le empezó a buscar una esposa para asegurar el legado familiar. En un principio, su progenitor intentó comprometerlo con alguna de las hermanas Mancini que aún se encontrasen solteras, quienes eran sobrinas del cardenal Mazarino, quien ejercía como primer ministro de Francia. Pero este casamiento no contó con la aprobación de su tío, el duque Carlos IV de Lorena, debido a que se negaba a que su sobrino se casase con una de las sobrinas de su enemigo francés. 7 meses después de haberse producido la muerte de su hermano Fernando Felipe, se firmó la paz de los Pirineos entre España y Francia, algo que obligó a la corona francesa el devolver el ducado de Lorena al duque Carlos IV, retomando así su tío el control de sus dominios perdidos en el año 1661. Con motivo de la firma de esta paz, Carlos y sus padres se instalaron en la corte francesa, donde se les permitió el recibir un buen trato y gozar de una buena posición como príncipes extranjeros. A su llegada a Francia, Carlos fue descrito como un joven apuesto, de buen porte y de rasgos atractivos, además de inteligente, seguro de sí mismo y sereno, aunque también sería visto como reservado y bastante directo a la hora de hablar. Durante su estancia en la corte francesa, él conoció a la princesa María Juana Bautista de Saboya-Nemours, enamorándose perdidamente el uno del otro. En un principio, ambos príncipes se comprometieron y se llegó a celebrar una boda por poderes, pero esta unión acabaría siendo anulada por petición de su tío, el duque Carlos IV de Lorena, quien se negó a entregar su ducado y someterse ante el rey Luis XIV de Francia, ya que esta era una de las exigencias impuestas por la corona francesa para poder celebrar este enlace. Tras quedar anulado su compromiso, María Juana fue comprometida con el duque de Saboya, Carlos Manuel II, un casamiento que no era para nada deseado por la princesa, debido a que ella sentía un gran rechazo hacia su nuevo prometido. Pese a ser un amor prohibido, Carlos intentó por todos los medios el poder casarse con María Juana, incluso llegaría a suplicárselo al propio rey Luis XIV de Francia, pero este se negó en rotundo, ya que como el tío de Carlos no estaba dispuesto a ceder ante las exigencias de la corona francesa, el nuevo compromiso de María Juana y el duque saboyano era muy importante y necesario para los intereses franceses, así que no estaba dispuesto a cancelar aquel compromiso por un capricho amoroso. Ante la negativa del rey Luis XIV de Francia, Carlos viajó hasta el ducado de Lorena con la intención de obtener el apoyo de su tío, el duque Carlos IV, y así poder frenar aquella boda entre la princesa María Juana y el duque saboyano. Pero su tío se negaría a ceder ante las exigencias de la corona francesa y perder su ducado solo por el capricho amoroso de su sobrino, algo que ocasionó que entre ellos estallase una acalorada discusión que acabaría con la expulsión de Carlos del ducado de Lorena y que fuese excluido de la línea sucesoria. Tras producirse su expulsión, el príncipe regresó a la corte francesa para pedir al rey Luis XIV que le ayudase a recuperar sus derechos sucesorios, pero el monarca francés le recibiría de malas maneras y apenas le prestaría atención. Además, para entonces,
Su amada, la princesa María Juana, ya estaba comprometida oficialmente con el duque saboyano, siendo esta noticia muy dolorosa para el príncipe. Carlos pronto se mostró muy a disgusto dentro de la corte francesa. Él no contaría con apenas apoyos, además de que estaba rodeado de intrigas palaciegas y de un ambiente un tanto hostil, debido a que pese a estar muy enamorado de María Juana, el príncipe inicia una aventura amorosa con su prima, la princesa Margarita Luisa de Orleans, un romance que hizo enfadar aún más a Luis XIV, aumentando así la enemistad que ya mantenía con el monarca francés y la gran hostilidad que existía hacia el príncipe dentro de la corte francesa. Por esta razón, Carlos decidió huir de allí, iniciándose un largo viaje sin apenas dinero. Ante los problemas económicos que sufrió, él se puso en contacto con su prima Margarita Luisa de Orleans, a quien le pediría una importante suma de dinero para poder costearse su largo viaje, pero su prima se negaría a ayudarlo. Carlos lograría llegar hasta Luxemburgo. Después pasó una temporada en distintas ciudades italianas como Venecia y Roma, donde conseguiría una serie de préstamos de dinero. Después llegó a la ciudad alemana de Múnich y posteriormente logró llegar a Viena, donde fue acogido por el emperador Leopoldo I del Sacro Imperio Romano Germánico, quien ya conocía a Carlos de cuando éste se crió en la corte austriaca, debido a que ambos se habían criado juntos y él la apreciaba como un hermano, asumiéndose el emperador las deudas que el príncipe había contraído durante sus viajes. Carlos se puso al servicio de su amigo el emperador en un momento en el que el Sacro Imperio Romano Germánico estaba librando una serie de conflictos contra el Imperio Otomano. En un principio, el príncipe quiso participar en tales conflictos, pero el emperador Leopoldo se negaría, ya que consideraba que Carlos no tenía la formación militar necesaria como para participar en dicha guerra, apreciándole demasiado como para verle morir en el campo de batalla. Carlos estaba realmente decidido a participar en aquellos conflictos, y pese a la prohibición del emperador, el príncipe abandonó en secreto la corte austriaca, uniéndose a las filas que eran dirigidas por el general italiano Raimondo Montecuccoli. Pese a no tener experiencia en el campo de batalla, el príncipe destacaría en la batalla de San Gotardo, donde logró contraatacar a los otomanos cuando las tropas imperiales estaban siendo derrotadas. Una vez finalizada la guerra austro-turca, Carlos enfermó de viruela, una enfermedad que solía ser mortal, regresando hacia la ciudad de Viena, donde sería atendido por los médicos imperiales, logrando así salvar milagrosamente su vida. Una vez recuperado de su enfermedad, le notificaron que su amada María Juana se había casado con el duque Carlos Manuel II de Saboya, una noticia que fue muy sentida por el príncipe, debido a que aún tenía sentimientos hacia la princesa. Tras recibir esta mala noticia, Carlos se centró en las diversiones que le brindaba la corte austriaca, llevándose una activa vida cortesana. También fue presentado por su amigo el emperador como candidato para convertirse en el nuevo rey de Polonia, pero finalmente su candidatura no contó con demasiados apoyos, siendo elegido el príncipe Miguel Korybut Wiśniewski como el nuevo rey de Polonia, bajo el nombre de Miguel I. Mientras Carlos era visto como un posible candidato para ocupar el trono polaco, su amigo, el emperador Leopoldo, le ofreció la mano en matrimonio de su medio hermana, Leonor María de Austria, pero finalmente dicha archiduquesa se acabaría casando con el rey polaco Miguel I, convirtiéndose así en reina consorte de Polonia. El emperador Leopoldo confiaba mucho en Carlos, tanto que le envió a sofocar una serie de levantamientos que se estaban viviendo en Hungría,
en contra de la corona imperial. También participó en la guerra franco-neerlandesa, aunque no llegaría a destacar durante este conflicto. En el año 1673 falleció el rey Miguel I de Polonia, algo que ocasionó que se iniciase un proceso para elegir a un nuevo monarca. Tras enviudar, la reina viuda Leonor María regresó a la corte austríaca, algo que permitió a Carlos el poder conocer personalmente a la mujer que anteriormente había sido su prometida. La pareja se iría conociendo y pronto se acabarían enamorando el uno del otro. Incluso desearon casarse, siendo un casamiento muy interesante para Carlos, ya que si se casaba con la reina viuda de Polonia, tal casamiento podría sumarle puntos a la hora de ser elegido como el nuevo rey de Polonia, presentándose de nuevo como candidato para ocupar el trono polaco. Pero desgraciadamente, en ese momento, su casamiento era prácticamente imposible, debido a que la familia Lorena había perdido todos sus dominios frente a los franceses y existía cierta diferencia social entre ellos, ya que Leonor María no solo era la hermana del emperador, sino que era reina viuda de Polonia. Así que ante la imposibilidad de celebrar su casamiento, los enamorados mantuvieron por unos cuantos años un romance secreto. Finalmente, pese a contar con el apoyo de la reina viuda, del pueblo lituano y del emperador Leopoldo, el rey Luis XIV de Francia intrigó para que el príncipe no fuese elegido como rey, sino elegido como el nuevo monarca de Polonia, Juan III Sobieski. Carlos se mostró muy enfadado en cuanto se enteró de que había sido rechazado como candidato para ocupar el trono polaco por culpa de Luis XIV de Francia, así que ante el odio que desarrolló hacia dicho monarca francés, decidió alejarse de la corte austríaca y enfrentarse contra los franceses, pidiéndose a su amigo, el emperador Leopoldo, el poder unirse de nuevo a las tropas imperiales que estaban desplegadas por tierras flamencas con motivo de la guerra franco-holandesa, participando así en la batalla de Senef. Durante dicho conflicto, Carlos se expuso demasiado ante el enemigo al estar movido por la ira, algo que provocó que fuese herido en la cabeza, viéndose obligado a abandonar el campo de batalla para recibir asistencia médica. Una vez recuperado de su herida, el príncipe se unió a las tropas imperiales que estaban desplegadas por la región de Alsacia, participándose en la batalla de Salzburg contra los franceses, aunque no tuvo ningún papel destacado durante dicho enfrentamiento. Después, durante el asedio de la ciudad de Haguenau, Carlos fue herido con un mosquete en el brazo, pero por suerte aquella herida sería superficial y le permitió seguir participando en aquellos conflictos. Tras producirse este asedio, el general italiano Raimondo Montecuccoli decidió retirarse a Viena, algo que ocasionó que el emperador Leopoldo decidiese nombrar a Carlos como el nuevo generalísimo de las fuerzas imperiales, algo que sería bastante criticado por distintos altos cargos militares austriacos, debido a que el príncipe no contaba con una gran trayectoria militar y le faltaba experiencia en el campo de batalla. Poco después de ocupar tal cargo, su tío, el duque Carlos IV de Lorena, falleció, convirtiéndose así el príncipe en un nuevo duque de Lorena bajo el nombre de Carlos V, pese a haber sido anteriormente excluido por su propio tío de la línea sucesoria, aunque este nombramiento fue solamente nominal, debido a que no podía ocupar oficialmente su nuevo cargo como gobernante, al encontrarse el ducado de Lorena y de Bar ocupado por las tropas francesas. Tras producirse la muerte de su tío, Carlos continuó al frente de las tropas imperiales, librándose una serie de conflictos contra los franceses, participando por ejemplo en el asedio de Philipsburg. Finalmente, tras una serie de conflictos y de asedios por la región de Alsacia, se empezó a negociar una paz para poner fin a la guerra
franco-neerlandesa, con la firma del Tratado de Nimega, aunque las negociaciones de esta paz serían muy lentas. Mientras se establecía esta paz, Carlos y Leonor María consiguieron la aprobación del emperador Leopoldo para poder casarse, pese a la diferencia social que existía entre ellos, recibiendo así el duque una carta por parte del emperador para que regresase a Viena lo antes posible para celebrar su boda con Leonor María. Pero antes de su partida, el duque de Lorena sufrió un accidente cuando intentaba cruzar el foso de la ciudad de Philipsburg, y pese a que solo resultó magullado, pronto llegaron hasta la corte austriaca una serie de rumores que decían de que aquel accidente había sido un intento de asesinato, algo que preocupó mucho a su amigo, el emperador, y a su prometida. Una vez recuperado de sus lesiones, el duque partió hacia Viena, llegándose a la ciudad de Wiener Neustadt el 4 de febrero de 1678, lugar donde se celebró la boda por poderes de la pareja. Después, el 18 de febrero, se celebró su boda oficial en la ciudad de Viena. Para entonces, él tenía 34 años de edad en el momento de la unión y ella 24. Los recién casados se instalaron en el castillo de Innsbruck, pero Carlos no tardó mucho en partir de nuevo al frente para seguir enfrentándose contra los franceses, hasta que finalmente se estableció la paz del Tratado de Nimega, 6 meses después de haberse celebrado su casamiento. Durante la firma de este tratado, Carlos V fue reconocido por distintos estados europeos como el legítimo heredero del Ducado de Lorena, menos por Francia, ya que dicho ducado seguiría siendo ocupado por las fuerzas francesas. En el año 1682 se reanudaron de nuevo los conflictos entre el Sacro Imperio y los otomanos, aunque para ese momento Carlos se encontraba recuperándose de una enfermedad, teniendo que partir al frente cuando aún no estaba del todo recuperado. El duque recibe el permiso del emperador Leopoldo para atacar todas aquellas poblaciones húngaras y polacas que habían sido ocupadas por los otomanos, pero tales campañas militares acabarían siendo un gran fracaso, debido a que Carlos tenía que consultar todas sus estrategias y decisiones militares con el Consejo de Guerra Imperial, el cual estaría compuesto por una serie de hombres que no simpatizaban con su presencia, además de que distintos altos cargos militares desobedecieron sus órdenes al no respetarle como general de las tropas imperiales. Ante todos estos problemas, el duque, enfermo a causa de los quebraderos de cabeza y del agotamiento tanto físico como mental que sufrió al no ser tomado en serio por distintos mandos del ejército imperial. En el año 1683, las tropas otomanas fueron abriéndose paso por tierras austriacas hasta llegar a Viena, sitiando así dicha ciudad, hasta que finalmente, tras 2 largos meses de asedio, se libró la batalla de Kahlenberg, logrando así las fuerzas imperiales el poder derrotar a las tropas otomanas gracias al apoyo de las tropas polacas, que serían lideradas por el rey Juan III Sobieski, produciéndose una de las derrotas más grandes y humillantes que vivieron los otomanos. Carlos le enviaría una carta al rey polaco agradeciéndole su apoyo durante tal conflicto, a lo que Juan III le contestó que la victoria no hubiese sido posible sin la participación del duque de Lorena y de las fuerzas imperiales. Carlos y el rey Juan III Sobieski unieron fuerzas para seguir luchando contra los invasores otomanos, participando las tropas austriacas y las polacas en la batalla de Pargán, sufriendo así los otomanos otra humillante derrota. Tras lograr hacer retroceder al enemigo, Carlos y sus tropas avanzaron por Hungría, logrando asediar distintas ciudades que se encontraban bajo el poder de los turcos y de los húngaros rebeldes, que se mostraban como aliados de los otomanos, pidiéndose así el sitio de Buda,
Pero en medio de este asedio, el duque de Lorena empezó a encontrarse enfermo y se vería obligado a retirarse, siendo así sustituido temporalmente por el elector Maximiliano II Manuel de Baviera, quien intentó negociar la rendición de Buda. Tras recuperarse de su enfermedad, Carlos regresó a las campañas militares contra los otomanos para continuar con el largo asedio de Buda. Él intentó hasta en 7 ocasiones el asaltar sin éxito la ciudad, además de intentar negociar la rendición de Buda, pero ante las negativas de su gobernador, el duque lanzaría un ultimátum, asegurando que si lograba asaltar la ciudad, sus tropas masacrarían a todas las personas que se encontrasen a su paso. Finalmente, el 2 de septiembre de 1686, Carlos y sus tropas lograron asaltar exitosamente Buda y fueron masacrando a todo aquel que se fue cruzando en su camino, ya fuesen hombres, mujeres, niños o ancianos, cumpliendo así con su amenaza. Durante aquel asalto, las tropas imperiales saquearon la ciudad, llevándose consigo un valiosísimo botín, algo que fue muy celebrado en la ciudad de Viena, ya que fue considerado como una gran victoria militar y motivó a las fuerzas imperiales el seguir luchando contra el enemigo. Incluso Carlos fue aclamado como un héroe de la cristiandad al haber derrotado a los turcos, siendo visto desde entonces por sus contemporáneos como un gran general y un excelente estratega. Tras lograr el exitoso asalto de Buda, Carlos avanzó junto a las tropas imperiales, iniciándose la persecución de las fuerzas otomanas que se estaban retirando, debido a que la caída de Buda supuso un duro golpe para los otomanos, los cuales empezaron a temer que las fuerzas imperiales y sus respectivos aliados se fuesen abriendo paso hacia Constantinopla y que lograsen tomar la ciudad, empezándose a notar un gran nerviosismo y temor entre el pueblo otomano. El 12 de agosto de 1687 se libró la segunda batalla de Mohacs, la cual supuso una nueva derrota para las tropas otomanas, ya que tras ser una parte masacrada, los supervivientes se vieron obligados a huir, dejando hacia atrás una buena parte de su artillería, la cual sería aprovechada por las fuerzas imperiales. Tras lograr esta nueva victoria militar, Carlos volvió a enfermar, algo que lo obligaría a abandonar de nuevo las campañas militares, pero en esta ocasión su estado de salud llegó a ser muy preocupante, tanto que le llegarían a informar a su esposa, Leonor María, sobre la posibilidad de que el duque muriese, ya que se llegó a temer por su vida. Carlos llegaría a recuperarse milagrosamente de su enfermedad, pero acabaría quedando muy débil, algo que lo obligaría a dejar su cargo al frente del ejército imperial. Pese a que el duque dedicó una buena parte de su vida a la milicia, también pasaría algunas pequeñas temporadas en la corte austriaca y en el castillo de Innsbruck, pasando así tiempo con su esposa Leonor María, mostrándose como un matrimonio muy enamorado y feliz, además de que su mujer fue una gran defensora de la causa del ducado de Lorena, siendo un gran apoyo para Carlos en su intento de recuperar sin éxito dicho ducado. Mientras el duque se centraba en las campañas militares, su esposa iría trayendo al mundo a los hijos que la pareja tuvo en común. En el año 1679 nacería Leopoldo, quien llegaría a ser duque de Lorena bajo el nombre de Leopoldo I. En el año 1680 nació Carlos José, quien fue arzobispo elector de Trèveris. En el año 1682 nació Leonor, pero ésta falleció a las pocas horas de haber nacido. En el año 1683 nació Carlos Fernando, pero este falleció durante la infancia. En el año 1685 nació José Inocencio, quien llegaría a ser general del ejército imperial, y en el año 1689
nació Francisco José, quien llegaría a ser príncipe abad del Principado Imperial de Stavelot-Malmedy. El matrimonio tuvo 6 hijos en común, aunque tan solo 4 de ellos consiguieron sobrevivir a la infancia. Tras abandonar su cargo como general del ejército imperial, Carlos empezó a ejercer como diplomático, siendo enviado por su amigo y cuñado, el emperador Leopoldo I, a negociar una serie de asuntos con los otomanos, pero durante este viaje volvió a sufrir de altísimas fiebres, viéndose obligado a regresar de nuevo al castillo de Innsbruck. Mientras se recuperaba de nuevo de su mala salud, estalló la Guerra de los 9 años, donde el Sacro Imperio Romano Germánico volvería a enfrentarse contra los franceses, algo que motivó bastante a Carlos para unirse a esta lucha, con el fin de recuperar el Ducado de Lorena, el cual se encontraba aún bajo el poder de los franceses. Pese a no estar del todo recuperado y encontrarse muy débil, el duque partió de nuevo al frente, iniciando así el asedio de la ciudad de Maguncia, la cual había sido tomada por las fuerzas francesas, logrando que las tropas imperiales y sus aliados pudiesen tomar con éxito dicha ciudad. Después, Carlos partió hacia la ciudad de Vannes, la cual estaba también siendo sitiada por las tropas imperiales, logrando tomar dicha ciudad a su llegada. Tras producirse el asedio de Vannes, el duque se percató de que sus tropas estaban ya muy cansadas. Además, el clima no les acompañaba, viéndose azotados por copiosas lluvias y por nevadas que les impedían avanzar, decidiendo que sus hombres pasasen el invierno en una serie de campamentos militares. Una vez instaladas sus tropas en diferentes campamentos, Carlos partió hacia Viena, pero de camino hizo una parada en la ciudad de Ratisbona, lugar donde se estaba celebrando una nueva dieta imperial, logrando que durante dicha dieta le prometiesen el expulsar a las fuerzas francesas del Ducado de Lorena y poder recuperar sus dominios perdidos, ya que era un duque sin ducado. Una vez lograda esta promesa, reanudó su viaje hacia Viena, pero durante el trayecto empezó a sufrir de un fuerte dolor de oído que le obligaría a hacer una parada en la ciudad de Wels para guardar cama, pero en cuestión de pocas horas aquella dolencia en el oído se acabaría extendiendo, provocándole un insoportable dolor de cabeza, aparte de altísimas fiebres y de una gran debilidad física. Ante su rápido empeoramiento de salud, se empezó a temer de nuevo por su vida. Incluso el propio duque empezó a intuir de que su fin estaba ya muy cerca. Por esta razón, pidió el poder confesarse ante unos monjes capuchinos. También escribió una serie de cartas. Una sería dedicada a su buen amigo, el emperador Leopoldo I, y otra a su amada esposa, Leonor María. Según fueron avanzando las horas, el duque fue perdiendo la capacidad de poder hablar y cada vez se encontraría más debilitado, perdiendo así todas sus fuerzas, muriendo finalmente el 18 de abril de 1690, a los 47 años de edad, en la ciudad de Wels, en Austria. Según se cuenta, la muerte de Carlos no solo sería sentida por sus seres queridos y por sus amistades, sino también por el rey Luis XIV de Francia, quien llegó a pronunciar estas palabras cuando se enteró de su fallecimiento: «He perdido al más grande, al más sabio y al más generoso de mis enemigos». Tras producirse su muerte, su esposa, Leonor María, lucharía con uñas y dientes para recuperar el ducado de Lorena para su hijo Leopoldo, quien acabaría convirtiéndose en duque bajo el nombre de Leopoldo I, y logró recuperar los dominios perdidos de la familia Lorena en el año 1697. Es más, pese a pertenecer a una rama menor de la casa Lorena, los Boudemont
Su hijo asumió el apellido Lorena, siendo así ambas ramas familiares unidas en una sola. En un principio, el cuerpo de Carlos fue enterrado en la ciudad de Innsbruck, pero tras recuperar su hijo, el ducado de Lorena, sus restos mortales fueron trasladados a la cripta ducal de la iglesia de San Francisco de los Cordeleros de Nancy, en Francia. Carlos fue un hombre que llegó a tener una vida bastante intensa. Él acabaría estando involucrado en distintos problemas familiares que mantendría con su tío, también en diferentes intrigas palaciegas que inició Luis XIV y la corte francesa en su contra, además de que tuvo una intensa carrera militar, pese a no estar destinado en un principio a ello, y tuvo una apasionante vida sentimental, llegando a estar profundamente enamorado de dos mujeres, con las que en un principio mantendría un amor imposible, casándose finalmente con su segundo gran amor, Leonor María. Carlos se convirtió en el gran protegido de su cuñado, el emperador Leopoldo I, llegando a ser un destacado líder militar, pese a que en un principio no lo tuvo nada fácil y sería desprestigiado por otros altos cargos imperiales, pero sin duda pasará a la historia no solo por ser un duque sin ducado, sino porque fue uno de los grandes enemigos de Luis XIV, quien llegaría a cogerle cierto aprecio a su rival. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Carlos V de Lorena. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros gobernantes sin dominios, es decir, otros duques sin ducado o reyes sin reinos, por ejemplo. Y con esto me despido. Hasta la próxima.